Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muchas gracias, como siempre, aquí por conectarse. Carolina, Leila, estoy viendo Patti también, Ruth y Daniel y Sony. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Muchas Hola. gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes también aquí pues, por tomarse el tiempo, como son los martes, aquí pues para conectarse y continuar con el estudio bíblico. Y también muchas gracias pues por su espera, más que todo, porque ya saben que tuve el viaje largo. Ahí que fueron un poquito más de 2 semanas, pero pues en total fueron vaya, 3 semanas de los estudios bíblicos que me tuve que saltar. Pero bien, gracias a Dios, o sea, me fue muy bien y todo, tanto los vuelos, todos salieron bien a tiempo, sin mayores contratiempos. Y el viaje en sí, creo que fue uno de los mejores viajes que he tenido en mi vida. La verdad es que lo disfruté bastante, gracias a Dios. Pues ahí con mi esposa, con mi bebé y con la familia de mi esposa, que últimamente pues los estoy conociendo realmente ahí o sea, en el viaje tal cual. Ujú. Muchas felicidades, Sergio, bienvenido. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya de vuelta regresé el lunes en la noche, pero obviamente con esa cuestión del jet lag, donde te cambia mucho el horario y así, los primeros días estuvieron ahí un poquito difíciles y más que todo para la bebé, que la bebé no dormía. Se levantaba 7, 8 veces en la noche y terminábamos, bueno, pues nada más mi esposa y yo dormíamos como 3 o 4 horas en la noche y los primeros días sí estuvieron pesados, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues ya agarramos un poquito mejor el horario y la bebé también. Y ahora sí ya tiene un horario normal. Ya está dormida ahorita. Sí. Ujú. Perfecto. Pues antes que nada, bueno, para los que no me conocen aquí rápidamente me presento. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, pero tengo más o menos como casi 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Yo personalmente, bueno, pues aparte de mi trabajo normal, así, vaya, pues yo trabajo en un banco. Fuera de eso, en mi tiempo libre, pues a mí me gusta en lo particular, pues compartir la palabra, la comparto a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Y parte de esto, pues también organizo aquí lo que son estos estudios bíblicos todos los martes a esta hora en particular donde el objetivo pues es leer el Evangelio. Específicamente ahorita estamos en el libro de Mateo. Yo personalmente soy cristiano sin ninguna denominación en particular. Creo en la Biblia, creo en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y por nuestros pecados en la cruz. Yo pues, vaya, pues, asisto a una iglesia aquí cerca de mi casa, unas cuantas cuadras, una iglesia cristiana bautista en particular. Pero bueno, pues eso es más o menos lo que es ahí como mi, vaya, pues mi historia, así en particular. Ahorita para proceder voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Nada más aquí comparto la pantalla, ya voy. Perfecto, ya estamos acá. Em, yo sé que nosotros, para ponernos ahorita en contexto, estamos leyendo lo que es el primer libro del Evangelio. El Evangelio, si recordamos, son 4 libros. El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son 4 libros. Son vaya, los libros que nosotros históricos que tenemos de la vida de Jesús. ¿Por qué los digo históricos? Porque últimamente pues son testimonios de testigos oculares que vieron, conocieron y vivieron con Jesús en su tiempo hace 2000 años. Específicamente Mateo, pues como sabemos, es uno de los discípulos y los apóstoles pues más cercanos a Jesús. Él era cobrador de impuestos, judío. Está también el apóstol Juan. Y bueno, también tenemos los otros 2 libros que es de Marcos y Lucas. Lucas era acompañante del apóstol Pablo y Marcos era acompañante viajero del apóstol Pedro. Entonces, generalmente el Evangelio de Marcos se considera, así a grosso modo, como si fuera un poquito el testimonio de Pedro a través de Marcos, que era vaya, pues su discípulo, su estudiante. Entonces, vamos a continuar leyendo un poquito de la vida de Jesús. Nos habíamos quedado aquí en este capítulo y este versículo en particular. Es el capítulo 14 del libro de Mateo en el versículo 22. Y vamos a ver uno de los milagros pues más impresionantes y posiblemente con carga simbólica
más fuerte de lo que hizo Jesús. Dice, como siempre, yo voy a empezar leyendo y luego nos vamos a ir tomando turnos con la lectura. Dice, Jesús camina sobre el agua. Ujú. Versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa, después de haber predicado, pues, como lo vimos anteriormente, cuando él alimentó a la grande multitud con panes y pescados. Luego, en el versículo 23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Perfecto. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, o sea, estaban en mar, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Estaban en un barco posiblemente y vaya, pues había una gran tormenta. A eso de las 3 de la madrugada, o sea, en plena noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Entonces él estaba caminando sobre ese oleaje que había muy fuerte. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Posiblemente los discípulos, al ver a Jesús a lo lejos y por lo mismo que estaba en la noche, posiblemente han de haber visto como una especie de sombra o algo por el estilo. Yo me imagino así como de lejos y como que se empezaron a asustar y vaya, pues obviamente ver una figura que está caminando sobre el agua, pues dicen, pues obviamente no es un ser humano porque un ser humano se va a ahogar, lógicamente. Entonces pues ha de ser un fantasma o una cosa así. Entonces ellos estaban aterrados, pues al principio no sabían que era Jesús. Ellos nada más estaban viendo una figura que estaba caminando sobre el agua. Luego versículo 27 dice, pero Jesús les habló de inmediato, dijo él, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Aquí viene un poquito ya lo interesante. Dice versículo 28. Entonces Pedro lo llamó. Sí, aquí va. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Dice Pedro, que era pues uno de los discípulos con mayor trascendencia mientras, vaya, pues en la vida de Jesús. Y Jesús dijo, sí, ven, dijo Jesús. Y aquí dice, entonces Pedro bajó por el costado de la barca al ladito y caminó sobre el agua hacia Jesús. Empezó, pero obviamente cuando vio el fuerte viento, las olas, se aterrorizó. Sí, o sea, imagino que se empezó a aterrorizar, o sea, al ver las grandes olas y el viento y comenzó a hundirse. Ujú. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Yo imagino que se estaba hundiendo él, entonces estaba con las manos levantadas y Jesús lo agarra, así, o sea, lo saca del agua, lo agarra, sí. Y luego, de inmediato Jesús extendió la mano y y lo agarró. Y él dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Ujú. Ahí yo voy a pausar un poquito, porque estamos viendo que Jesús está caminando sobre el agua, está Pedro, y Pedro al principio empieza a tener fe, o sea, en un inicio, vamos a decirlo así, a lo mejor en los primeros segundos, él dice, Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti y yo iré hacia ti. Al principio como que sí tenía cierta seguridad, ven hacia mí. Y yo imagino que se para en el agua en un inicio hacia bueno, pues al lado y así como a lo mejor puede ser que dé un par de pasos o algo así, y luego ya Pedro empieza a utilizar la cabeza, como que a razonar, le empieza a entrar ese razonamiento humano, mental, empieza a ver todas las olas y ya empieza a perder su fe y su confianza en Jesús, ¿sí me explico? Y le empieza a entrar esa lógica humana, ese sentimiento carnal. Sí, ay, estas olas, ese oleaje, y yo ya no creo en esto y me voy a agarrar y vaya, pues yo imagino que se está ahogando en el agua, está con las manos levantadas, Jesús obviamente está arriba caminando y Jesús lo saca y dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Ahora, esto lo vemos así, dijimos, ok, pero en nuestra vida real esto se refleja muchísimo, muchísimo. Tenemos que confiar mucho en Jesús y muchas veces tenemos que confiar aunque en la cabeza mentalmente no nos haga sentido, como le pasó a Pedro.
porque obviamente caminar sobre el agua mentalmente no hace sentido, obviamente nos vamos a ahogar, es lo que nos dice la lógica y las leyes de la física, pero tenemos de confiar en Jesús, tener esa confianza, ir por Él, aprender a ir caminar por Él. A mí alguna vez me pasó un poquito en donde cuando yo empecé a predicar la palabra hace, pues yo diría un poquito menos de 2 años, a lo mejor un año, 8 meses más o menos. Y en los primeros 2 meses, creo, habrá sido en el primer mes y medio, 2 meses que empecé a predicar la palabra, me tocó una conversación muy difícil con alguien. Es muy difícil en el aspecto de que yo llegué a pensar que a lo mejor la persona tenía demonios, algo así por el estilo. O sea, yo me empecé a aterrorizar un poco. Ah, y yo de cierta manera empecé a perder un poco la fe en ese par de días, sí, porque me topé a esta persona, estaba muy difícil, la persona al parecer sí estaba, pues metían cosas satánicas, son cosas así muy, muy fuertes. Yo no tenía experiencia en esto, o sea, lidiando en este tipo de situación, sí, entonces yo estaba así un poquito, pues, pues, como dicen, sacado de onda, y yo empecé a perder fe. Y yo me empezaba a sentir mal, o sea, como que decía, o sea, que me empecé a sentir un poquito como la situación de Pedro, donde sí, al principio yo estaba seguro de lo que iba pasando, yo estaba compartiendo la palabra, sí, Dios, etcétera. Los que conocen mi historia, pues mis papás me llevaban desde que era niño en la iglesia todos los domingos, típica historia. Entonces, pues para mí decía, no, pues yo sí creo Jesús, tengo mi fe, creo yo firme, fuerte, pero como dicen, cuando me empecé a topar con el problema, sí, con este problema que empezaba a ver ya o sea, ya el ataque frontal del enemigo fuerte, empecé a dudar. Entonces yo así como que sentía eso, sentía las olas grandes y fuertes y yo en mi cabeza empecé a dudar, oye, ay, no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Esto es verdad? Me empezó a entrar el miedo y me empecé a sentir como él. Yo sentía que me ahogaba un poquito, como que empecé a perder un poquito la fe en esto. Y vaya, pues eso fue un poquito, o sea, al inicio, donde yo empecé a sentir, o sea, bueno, o sea, perder un poquito la fe. Les cuento hacia mayor detalle. Al tener la conversación con esta persona, obviamente era una persona que tenía, pues si alguien vaya, lo viera, va a decir, tiene problemas mentales muy fuertes de los cuales yo nunca he visto en mi vida, pero yo estaba seguro que posiblemente sí tenía problemas espirituales mayores en donde la persona se rasguñaba sola, se Bien. arrancaba las uñas, cuestiones así por el estilo, empezaba a hablar de una manera muy blasfémica. Y luego después de hablar con él, veía en mi departamento que ciertas cosas se movían y cosas así. Entonces yo decía, hijo, lo que está pasando aquí. Pero últimamente Dios tocó mi vida después, pues Gracias. inmediatamente, y ya empecé a tener la fe nuevamente. Entonces, esa fue un poquito ahí mi experiencia, pero al final del día es tener nuestra fe fuerte en Jesús. Puede ser que en algún momento dudemos del poder de Jesús, dudemos del propósito que tiene para nosotros, dudemos de su existencia cuando oramos, porque me han pasado muchas veces cuando hablo con las personas, es que yo oro, 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 pero a veces yo empiezo a pensar si hay alguien allá atrás que me está escuchando o nada más estas oraciones se están quedando perdidas en el tiempo y el espacio. Pero es la cuestión de tener esa fe en Él. Vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 32. No sé quién me quiera apoyar aquí para continuar leyendo aquí en el versículo 32. Si alguien me quisiera apoyar. Yo puedo leerlo. Sí, claro. Gracias, Sony. Dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, bueno, pues si quieres puedes seguir vaya leyendo en el versículo 34. Sí. Ujú. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que lo tocaban, ahí es que ya no se ve.
Sí, sí, claro, déjame lo muevo un poquito. Ujú, ok. Gracias. Ujú. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Ok, perfecto. Pues aquí termina lo que es el capítulo 14 específicamente. Entonces, bueno, pues en conclusión, vaya, los discípulos quedaron asombrados con este milagro sobre el hecho de caminar sobre el agua. Ahí ellos empezaban como que ya, bueno, pues ya tenían tiempo reconociéndolo, pero ya empezaban a bueno, pues asimilar ya de manera más concreta que él era el Hijo de Dios, o sea, el Mesías que ellos estaban esperando. Y bueno, pues ya cruzaron el lago, arribaron a este lugar que se llamaba Genezaret. Y bueno, pues posteriormente ya la gente ya empezaba a reconocer a Jesús, o sea, vaya, pues ya las multitudes ya empezaba a tener cierta fama en toda esa zona. Y ya pues él empezó a curar enfermos y era algo que él hacía muy, vaya, pues, muy recurrentemente. Ahora, yo quisiera, pues para concluir un poquito lo que es este capítulo, en esta semana yo escuché a un pastor que dijo algo muy interesante que me quedó grabado. Decía, ya saben que ustedes de repente han escuchado mucho bueno, pues, esa frase que dice, eh, si Dios es todopoderoso, si es bueno y todopoderoso, ¿por qué en el mundo hay maldad? O sea, el típico, ¿por qué hay niños de 2 años que mueren de cáncer, que son totalmente inocentes? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué hay desastres naturales? Cuestiones por el estilo. Entonces, eh, una de las formas para entender un poquito ese concepto, y vuelvo un poquito hacia el final bueno, pues a esta situación de caminar sobre el agua, es que originalmente en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Dios creó originalmente el mundo bueno, sin pecado, originalmente. Decía, cuando Dios creó el mundo, vio que era bueno, y se repite esa frase, vio que era bueno 7 veces. Originalmente así era. Pero ¿qué sucedió? Jesús nos hizo nosotros libres con voluntad propia, libre albedrío. En otras palabras, no hizo robots para, vayas, que siguieran sus órdenes hacia la perfección y sin dudarlo, sino nos hizo totalmente libres para escogerlo a Él, amarlo a Él o no. ¿Sí me explico? Entonces, cuando creó a Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, les dio el paraíso donde posiblemente no había ningún tipo de enfermedad, no habían desastres naturales, no habrían tragedias. Originalmente no había pecado, como se creó, pero los hizo libres y les dio la opción, oye, tú puedes comer y hacer lo que tú quieras en este paraíso, pero te dejo una regla. No comas vaya, pues, el fruto de este árbol en particular, que es el del bien y del mal. Ellos desobedecieron, dijeron, ¿sabes qué, Dios? A mí no me importa tu voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a comer, bueno, o sea, ese fruto, no me importa lo que tú me digas, yo voy a hacer mi propia voluntad. Y fue cuando entra el pecado en el mundo. Al entrar ese pecado en el mundo es cuando ya empiezan las enfermedades, los desastres naturales, las tragedias. ¿Por qué razón? Porque ahí empieza a haber una separación entre el ser humano y Dios. Dice Dios, yo voy a respetar el hecho de que tú quieras hacer tu propia voluntad. Sí, va a haber una, no completa separación, pero ya no voy a estar así presente todo el tiempo contigo. Pero Dios hace una promesa, un plan de rescate. Él dice, a través de la semilla de Eva, o sea, a través de la humanidad, va a llegar un Salvador, ujú, que los va a rescatar, que los va a remidir, que era ese famoso Mesías, que ahorita es Jesús. Entonces, ese es el plan de rescate. ¿Qué sucede? Ac- Aquí Jesús, cuando él estaba vivo, podemos decir que él hizo milagros en 4 áreas en particular. Ujú. Él perdonaba pecados, sí. Él sanaba enfermos, enfermedades, sí. Él tenía capacidad para controlar lo que era el medio ambiente, caminaba sobre el agua, controlaba el clima, como lo vimos ahí en otro capítulo anterior. Sí, quitaba las tormentas, o sea, lo que era la naturaleza le hacía caso. Y él resucitó a muertos, incluyendo a sí mismo. Él resucitó. Entonces, esas 4 áreas es donde nosotros tenemos problemas. Tenemos pecado, nos enfermamos, hay desastres naturales y morimos. Pero Jesús nos da milagros en esas 4 áreas diciendo, yo tengo poder sobre esas 4 áreas. ¿Sí me explico? Dios nos, Jesús tiene poder sobre esas 4 áreas en particulares
Y es donde dice, esos problemas que nosotros tenemos en la humanidad, esos cuatro problemas en total, Jesús tiene control sobre eso. Entonces, por eso el hecho de caminar sobre el agua es un área importante, el área del control sobre la naturaleza. Jesús, al ser parte de la Trinidad, tiene control sobre eso. Vamos ahora a continuar con el capítulo 15, versículo 1. No sé si alguien más me quiere apoyar aquí vaya, pues continuando leyendo. Sí, yo lo leo. Ah, ok, perfecto, Leila, muchas gracias. Dice, Jesús enseña acerca de la pureza interior. Bueno, me voy a basar a mi Biblia porque ya vi que creo que es la misma que tú tienes ahí. ¿Puedo leer de aquí? Ah, Sí. sí, sí, Sí. claro que sí. Sí. Sí, sí, está Ok. bien. Jesús enseña acerca de la pureza interior. En Ujú. ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Continúo? Sí, sí, por favor. Sí. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Muchísimas gracias, Leila, aquí por vaya, pues por la lectura. Aquí podemos ver claramente, vaya, Jesús hablaba mucho directamente a los fariseos, que como explicaban ahí, pues eran las personas religiosas de aquel entonces. Eh, hay que entender que estas personas eran bien vistas en aquel entonces, o sea, eran los que seguían la ley, muchas veces eran pudientes también, eran muy educados, entonces, de cierta manera, tenían un buen estatus dentro de la sociedad judía de aquel entonces. Pero ¿qué pasaba? Pasaba esto que estaba diciendo Jesús. O sea, decía, ustedes siguen algunas leyes como esta de lavarse las manos antes de comer o cuestiones por el estilo. También hacían mucho hincapié con, con la cuestión del reposo del séptimo día, que decían, en el séptimo día no puedes hacer nada, ni tú, ni tus animales, ni las personas que están en tu casa, etcétera. Entonces, eran muchos, como, vamos a decirlo así, como muy cuadrados con la ley, pero decía, oye, pero están siguiendo todas estas leyes humanas, últimamente, lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Pero, ¿y los mandamientos directos de Dios, lo que realmente importa en tu corazón, como honrar a tu padre y a tu madre, esos realmente la están violando? O sea, entonces, ahí dice, sí, am, aquí en los versículos 8 y 9, sí, este pueblo me honra con sus labios, sí, Dios, etcétera. Yo sigo mucho la ley, como esa ley de lavarse las manos o la ley de no hacer nada, lo que es vaya, pues el séptimo día. Y como lo vimos ahí en un estudio anterior, el séptimo día ellos lo llamaban el Sabbat y no era domingo, sino era sábado. Es nada más como para entenderlo en el contexto histórico, era sábado ese famoso séptimo día. Pero bueno, entonces, estos fariseos y muchas personas de aquel entonces honraban con labios, o sea, decían, pero su corazón, su alma estaba lejos de Dios, estaba lejos de realmente los mandamientos que realmente importaban, las cosas que realmente importan, sí. Su adoración es una farsa, sí, porque enseñan esas ideas humanas, esas
esas leyes cuadradas humanas como si fueran mandatos así de Dios, pero ¿y tu corazón cómo está? Muchas veces, y creo que esto lo ha visto básicamente todas las personas. ¿Cuántas veces vemos personas cristianas, entre comillas, o que van a la iglesia y los domingos se visten muy bien y todo muy bien, pero nomás llega lunes, martes y empiezan otra vez con el pecado normal y con la vida mundana y con la borrachera y con las maldiciones y los enojos y vaya la avaricia y cuestiones por el estilo? Vemos un poquito eso, sí. De repente son personas que a lo mejor honran a Dios con sus labios, a lo mejor van los domingos a la iglesia muy bien y pues a lo mejor hacen todas las cuestiones así del checklist, así como de las, no, pues yo me bauticé, yo fui a la iglesia, yo X o Y, cuestiones así, yo tengo una Biblia en la casa, cuestiones así, pero, ok, ¿y tu corazón realmente cómo está? Sí. Los frutos de tu corazón, ¿cómo están? ¿Cómo está tu vida? Sí, ¿cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a tus hijos? A las personas de tu trabajo. Sí, ¿cómo está realmente tu corazón? Entonces, Jesús habla mucho de eso, el hecho de realmente ser coherente. Sí, o sea, es muy importante eso. Luego continuamos aquí con el versículo 10. No sé si alguien me quiere apoyar aquí con la lectura. Yo apoyo. Sí, claro que sí, Daniel, muchas gracias. Ah, Ah, creo que te pusiste en mute. Ah, ok. Ujú. Ahí, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos. Dice la palabra. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminarán por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mí, Déjame le muevo un poquito aquí, nomás para continuar. Ujú. dice, toda planta que no fue plantada por mí, Padre Celestial, será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen, Voy a mover un poquito aquí. Ujú, ujú. pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues el corazón, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comen sin lavarse las manos, nunca los contaminará. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, aquí pues, por tu apoyo con la lectura. Si quieres, aquí pausamos un poquito. Entonces, bueno, Jesús está hablando mucho sobre eso, de lo que nosotros decimos, pues obviamente a través de la boca. Ujú. Entonces, vamos vaya, pues, a regresarnos aquí al versículo 10. Obviamente, vaya, pues estaban en el contexto anterior el hecho de comerse sin lavarse las manos. Entonces él dice, o sea, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Está hablando de manera espiritual, porque al final del día él está siempre hablando de la cuestión espiritual. Lo que contamina es lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina. Y luego, ¿por qué razón? Sí. Dice aquí, entra el capítulo 13, dice, no toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada a raíz, así que no le hagan caso, o sea, los fariseos. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Si un ciego guía a otro, bueno, a otro, los dos caerán en una zanja. Él decía, a todos esos falsos profetas y personas que no me siguen específicamente y siguen sus palabras tal cual, ¿sí? Van a terminar mal. Entonces, vaya, siempre recomendable basarse bien en la Biblia. Si tienen algún pastor, algún guía, que se base bien en la Biblia y que sea firme. ¿Por qué razón? Porque de repente pueden haber otras personas que te pueden desviar un poquito el camino. Ujú. Ahora,
posteriormente, ¿qué dice por acá también? O sea, en el versículo 18, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Sí, pero ¿qué proviene del corazón? De ahí vienen los malos pensamientos. También pueden venir, obviamente, buenos pensamientos, pero hay que tener mucho cuidado con esos malos pensamientos. Malos pensamientos como asesinato. Si te enojas mucho con alguien y empiezas a pensar cosas y no, este me lo voy a fregar aquí y acá y le voy a hacer esta vida así, le voy a hacer acá. A lo mejor no asesinato, pero pues, vaya, porque ya es algo un poquito ya más grande, pero sí de que a ver cómo le puedo hacer la vida imposible o cuestiones así. El adulterio, muy típico, que de repente se te mete en la cabeza así alguna idea y no, déjame, le mando un mensajito, una llamada o nos vemos por aquí, cuestiones así. Inmoralidad sexual, igualmente, el robo. No, mira aquí, mira, está este dinero, déjame meto. Empieza primero en el corazón, en la mente, ¿sí me explico? Todos esos malos pensamientos, ¿sí? Provienen ahí del corazón. Eso es lo que contamina. Entonces es muy importante todo eso. Cómo está realmente conectado lo que son los pensamientos con nuestro corazón y luego posteriormente lo que sale de nuestra boca? Hay que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca. Ahora, de repente, y esto nos va a pasar, y es una realidad, que de repente vamos a tener un mal pensamiento. A mí, pues, no pasa si de repente estás manejando y se atraviesa alguien y tienes un ataque de ira por 1 o 2 segundos, y lo mejor es mantener la calma y no estar pitando, decir groserías, o que de repente volteas a ver algo, el típico en el celular. Oye, oye, mira que una foto, un video, algo así. No, quita la foto, quita el video, lo que sea que se te haya parecido, cuestiones así. Esos malos pensamientos entran así en un segundo. El hecho del enojo, o que de repente tienes alguna idea mala, o una foto, una cosa así, y esos inmediatamente quitarlos. Si de repente viene en la cabeza, quitarlo inmediatamente. Porque si dejas que ese pensamiento se centre en ti, ay, mira, está la foto, y ay, déjame, le mando un mensaje, o vaya, me empiezo a enojar y te empiezas a quedar con este pensamiento y le empiezas a dar vueltas y ya tienes un día con ese pensamiento, 2 días, pues el pecado empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Vaya, pues lo ideal es que una vez que lo detectes, antes lo puedas quitar mejor. Ahora vamos a continuar aquí con un tema nuevo, la fe de una mujer gentil. Ujú. Si alguien más me quiere apoyar aquí con la lectura en el versículo 21, no sé si alguien tengo la oportunidad. Y yo leo, Sí, claro que sí. Carolina, sí, claro que sí. sí, la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Ya no se ve. Ok, déjame le muevo aquí un poquito, ya voy a meter. Ahí Ajá, está. Ujú. sí. Dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Nuevamente no Deja- se ve. sí, déjame le muevo aquí un poquito, ya voy, muchas gracias. Aquí. Ujú. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Agra agreciada mujer, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede, se te concede lo que pides.
y al instante la hija se sanó. Muchísimas Sigo gracias, leyendo. Carolina. Bueno, pues si Ah, quieres aquí ok. pausamos porque luego ya empieza lo que es otro tema en particular. Pero sí, entonces Ajá. vemos aquí la mujer gentil. Para quedar un poquito claro que es bueno, pues que era una persona gentil. Una persona gentil era pues una extranjera, vamos a decirlo así, que no era parte del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ujú. Entonces, generalmente los gentiles en el pueblo judío y en aquel entonces, sí, pues posiblemente en cualquier parte del mundo, cuando hay una persona de otro lugar o un poquito extranjera o de afuera, vamos a decirlo así, como que es visto un poquito de mala manera, de que, ay, es un extranjero, no es aquí, no es una persona local, cuestiones así por el estilo. Ahora, normalmente los gentiles, los judíos los veían de mala manera porque naturalmente creían, tenían otro tipo de dioses y otras religiones, provenían de otras partes. Pero bueno, aquí estamos viendo algo diferente. Estaba esta mujer gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, sí, y se le acercó bueno, pues a Jesús, suplicándole, mi hija está muy mal, tiene un demonio, está poseída terriblemente. Y al principio Jesús le decía, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. Y aclara, el pueblo de Israel, específicamente. Y ella insistía y se acercó y lo adoró y le rogó, Señor, ayúdame. Y Jesús le comentó, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿A qué a qué se refería a él? Sí, él se ponía como él era la comida, los hijos era Israel y arrojársela a los perros era como los gentiles, o sea, los de afuera. Y luego dice, es verdad, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros, o sea, imagínate, los gentiles, ellos mismos, se les permite comer las obras que caen debajo de la mesa de sus amos. Y es cuando Jesús se asombra de su fe, dice, apreciada mujer, tu fe es grande, ¿sí? Tú misma te humillas y te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Aquí también hay mucho hincapié. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y a Dios, hay que acercarnos con humildad. Eso es muy importante, esa humildad. Sí, ¿qué pasaba? Los fariseos de aquel entonces, ellos tenían el ego por las nubes, se creían muy cercanos a Dios porque eran muy religiosos, muy estudiosos, muy educados. Obviamente posiblemente eran muy prepotentes, muy orgullosos de sí mismos. Y Jesús no le gustaba eso. Tienes que llegar un poquito más con humildad, con sencillez, sí, aceptando lo que eres, sí. Nosotros al acercarnos a Dios hay que aceptar, oye, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que yo no pertenezco para ir al cielo, yo sé que no soy un ser perfecto, yo sé que he pecado y básicamente he hecho casi todo tipo de pecados. Sí, pero a través de tu gracia, a través de eso que tú nos das, gracias a ti que yo soy salvo. Entonces, llegar un poquito con esa intención, con esa humildad, es como hay que llegar como esa mujer gentil, decir, sí, 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 pero pues yo insisto, yo quiero estar contigo. Entonces, tener un poquito ese tipo de carácter como la mujer gentil. Ahora, vamos aquí al siguiente tema. Jesús sana a mucha gente. No sé si alguien me quiera seguir apoyando aquí con la lectura. Me veo por acá. ¿Alguien que se quiera animar? Si no, no hay problema. Yo puedo seguir aquí. Bueno, Sí, sí, claro. Ruth, creo que me dijiste, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí, creo que por ahí escuché a alguien. Sí, yo. Ah, ok, perfecto. Está bien, Daniel. Muchas gracias. Jesús sana a mucha gente. Ujú. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Perfecto, pues ahí continuamos un poquito donde Jesús continuó, pues básicamente sanando de manera masiva a diferentes personas, como dicen ahí, personas cojas,
ciegas, lisiadas, que no podían caminar, mudas. Ujú. Y vaya, pues Jesús les iba sanando. Si quieres, vamos a continuar leyendo, Daniel, para en el versículo 32. Sí, Ujú. dice la palabra: Jesús alimenta a 4,000. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda más para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿De dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Déjame le muevo. Ok, perfecto. Déjame nada más le muevo un poquito aquí el texto. Ujú. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que sentara en el suelo. Luego tomó a los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Perfecto. Déjame nada más aquí le muevo igual el texto. Ujú. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Igualmente aquí vemos uno de los milagros más famosos, vamos a decirlo así, de Jesús, donde Jesús alimenta a 4,000 personas. Yo me imagino así como las 4,000 personas, así, pones un poquito de manera visual. Obviamente es muchísima gente. Entonces, vemos cómo el Hijo de Dios alimenta a las personas. Y vaya, pues en números grandes. Ya las personas estaban con él desde hace, pues aparentemente 3 días, ya tenían tiempo. Obviamente eran muchas personas, posiblemente estaban pasando por hambre, por estar en un desierto, a lo mejor los pueblos o vaya, por los lugares donde ellos se podían quedar, pues estaban lejos, entonces pues se podían desmayar o tenían que caminar mucho. Sí, y es donde solamente tenían 7 panes y unos pocos pescados, y con eso Jesús pudo alimentar a 4,000 personas. Tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios, sí, y los partió en trozos y todos pudieron comer. Ujú. Y todos comieron cuanto quisieron, con abundancia. Entonces, vemos cómo el Hijo de Dios nos alimenta, pero aparte de ese alimento físico, el pan, el pescado, también nos alimenta espiritualmente, y todo lo que nosotros queremos alimentarnos espiritualmente Él puede proveer de él. Es como ese proveedor, vamos a decirlo así. Ujú. Entonces, ya Jesús ya posteriormente envió todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Madagadán. Esto es uno de vaya, de los milagros más famosos aquí de Jesús. Ahorita, pues el día de hoy vimos lo de caminar sobre agua, que hablamos que es de tener esa fe fuerte, y si en dado caso nos empezamos a hundir como Pedro, que a lo mejor nos puede pasar en nuestras vidas, que empezamos a tener dudas, no sabemos lo que está pasando, es el hecho de seguir teniendo esa fe fuerte en él. Y bueno, pues la cuestión esta del país de los trozos, y también vemos lo de la mujer gentil, cómo se acercó con humildad, que es como nosotros nos deberemos de acercar a Dios, con esa humildad, y pues aceptar como somos. Entonces, pues para concluir lo que es el día de hoy, lo vamos a dejar hasta aquí, a lo que es el versículo 39, que es el último versículo del capítulo 15 del libro de Mateo. Vamos viendo cómo se va desarrollando lo que es el ministerio de Jesús, cómo Jesús se sigue comunicando con los fariseos, cómo Jesús los sigue atacando. Y últimamente, más adelante, pues los fariseos obviamente se enojan a tal medida que lo terminan crucificando, en otras palabras, lo terminan matando, pero posteriormente es parte del plan divino para su resurrección. Entonces, aquí voy a dejar aquí de compartir pantalla, y pues vamos a platicar un poquito de lo que vimos. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia personal o algún comentario que quiera, vaya, pues mencionar aquí el grupo en base a esto, de lo que leímos, o cualquier otra cosa que quieran hablar acerca de este tema, que quieran compartir. Ujú. Si no, bueno, pues yo les puedo
seguir compartiendo un poquito lo que es esa experiencia que tuve, donde yo lo asimilo un poquito con Pedro. Ah, eso habrá sido, yo creo que fue como en, si no fue en noviembre o diciembre del 2023, no, 23, espera, sí, 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 del 2023, que fue la conversión más difícil que tuve con una persona cuando estaba predicando la palabra. Ah, como mencionaba, pues yo decía, "Oye, esta persona sí, vaya, sí tiene ahí problemas espirituales o demonios o cosas así por el estilo. Nunca había tenido una plática ni había conocido a alguien así, eh, vaya, pues con esa intención, a tal grado que yo al hablar con la persona sabía que la persona me conocía, ¿sí me explico? O sea, empezaba a decir ciertas cosas de mí que, o sea, era una extraña, una persona que no conocía y empezaba a decir ciertas cosas, pues que era imposible que esta persona supiera. Ah, pero bueno, y yo empecé a tener un poquito de dudas, empecé a decir, "Ay, híjole, pues, ah, o sea, tipo, mi fe no estaba tan fuerte, no estaba tan firme. Y yo sí me empecé a sentir, empecé a dudar, me sentí que me ahogaba. Yo empecé a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a predicar la palabra porque si voy a empezar a recibir este tipo de ataques espirituales así contundentes que no me los esperaba, pues digo, pues va a estar difícil. Pero últimamente, después de un par de días, creo que habrán sido unos 3 o 4 días, escuché como una voz, o sea, una vez, o bueno, pues una noche, yo estaba normal, estaba en la computadora, ni siquiera estaba leyendo la Biblia ni nada por el estilo, estaba escuchando música para variar, y de repente como que entró una voz así, pero fue como una voz mental, o sea, no fue auditiva, y, y la voz me dijo lo siguiente, me dijo, Sergio, yo te hice. Me dijo, Sergio, yo te hice, sí, tú eres hijo mío. Y esos demonios, yo los hice también. Así como que escuché la voz. Esos demonios y esas cuestiones así, yo los hice también. Yo soy Dios sobre ellos también. Y ellos lo saben. Me dijo, que no te intimiden, tú puedes confiar en mí. Esa fue la voz así que yo recibí y dije, "¿Qué onda?". Así, es más, estaba sentado donde estoy yo mismo, aquí en esta misma área de aquí de mi, vaya, pues de mi departamento, dije, ¿qué onda? Así con, o sea, tipo este mensaje así que de repente recibí de la nada, que no me lo esperaba, tío, de que Sergio, yo te hice, yo también hice a esos demonios y esas cosas que tú estás viendo, yo también los hice, yo soy Dios sobre ellos lo saben, ¿sí? Que no te intimiden y tú puedes confiar en mí. Y dije, entonces como que me empezó a dar mucha paz y vaya, mucha tranquilidad y como que recobré un poquito la fe. Ahora, ¿por qué ha de haber pasado esto? Creo yo, pero esto yo lo estoy asumiendo por mi cuenta. Yo creo que Dios hizo que yo tuviera este tipo de experiencia fuerte, vamos a decirlo así, espiritual fuerte, como para que Él me diera a entender, ¿sabes qué, Sergio? No es solamente de predicar la palabra y así, sino es para que te des cuenta que realmente hay una guerra espiritual. Realmente es una guerra, así casi casi de golpes, vamos a decirlo así, aunque no son golpes físicos, en donde está el enemigo, pero el enemigo no son en sí las personas, sino el enemigo son seres espirituales, ¿sí? Ese es el enemigo y estos son, pues para que tú los veas, este es el enemigo tal cual. Ajá, para que tú los llegues a ver, o sea, no son como vaya, pues no son películas de Hollywood o efectos especiales o cosas así, pero para que tú los veas en carne propia y que te des cuenta, vaya, en lo que estamos participando aquí, o sea, que tú eres parte de mi equipo y está el equipo contrario, que soy, vaya, que son solo, que son esos espíritus malignos. Yo creo entender que Dios hizo que tuviera este tipo de experiencia sobrenatural, vamos a decirlo así, para eso, pues, para darme a entender un poquito, pues el contexto en el que estamos. Al final de la guerra, pues es una batalla espiritual. Am, y esto yo lo asimilé porque me acordé mucho de Pedro, como que empezó con fe al inicio y de repente empezó a ver las olas y todo eso y se empezó a ahogar, dijo, oye, ¿qué es esto, no? Y ya Jesús lo rescata y dice, tú, hombre de poca fe. Y pues fue cuando dije, no, pues sí, como que empecé a recobrar un poquito la fe. Al principio me sentí mal. Dije, oye, pues qué clase de persona soy. Siempre creí yo que era cristiano y en el primer ataque o con la primera ola yo me empiezo a asustar y me empiezo a echar para atrás. Pues qué clase de persona soy o qué clase de discípulo soy. Pero pues pude recobrar la fe. Y eso pasa en diferentes etapas de la vida. De repente caemos en pecado
tenemos malos pensamientos o no pasa que de repente, no sé, hay varios días, una semana a lo mejor que, oye, no he leído la Biblia, caí en pecado, a lo mejor tomé un poquito más de alcohol de lo normal o cosas así y como que me empiezo a sentir un poquito mal, un poquito desviado. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Me quiero acercar más. Que me siento yo porque me gusta tocar la guitarra, me siento como si fuera una guitarra desafinada, como que, ay, como que me empiezo a desafinar y digo, "Uy", como que ya no me siento bien, pero digo, no, no, tengo que orar otra vez, o sea, levantarme, recuperarme y otra vez alinearme, vamos a decirlo así, recuperar esa fe. No sé si alguien más quiera, pues, platicar sobre alguna experiencia o algo que quieran comentar al respecto. Puede ser de esto o cualquier otro tema. Ujú. O que hayan tenido ahí algún tema, pues una situación parecida donde tuvieron que recobrar la fe o algo por el estilo. Yo quiero participar. Sí, sí, claro que sí, Daniel. Gracias. Sí, yo les quiero compartir que eh, a partir de que he orado, he agradecido a Dios por las cosas recibidas, por las bendiciones recibidas. He percibido esa conexión con Dios, el hecho de que yo sé perfectamente por mi propio testimonio que Él me escucha. Hay que ser pacientes en la oración, en lo que uno pide, y de esa manera uno recibe bendiciones, pero pues debe de uno ser, pues, permanecer en la fe, pedir con mucha fe y tener la esperanza en que Él está con nosotros y Él nos va a salvar. Entonces, pues esa es mi participación, el ser firmes en la fe y en la oración, el ser agradecidos y pedir con mucha, mucha fe. Sí, no, totalmente. Muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que es mucho también de la paciencia. Am, en ocasiones, pues obviamente Dios provee, pero muchas veces tenemos algo en la cabeza. Ay, yo quisiera un trabajo, pero ahorita, vamos a decirlo así. Y a veces un poco de tener paciencia, seguir caminando. Am, y vaya, pues como tú dices, tener esa fe. Uno de los ejemplos típicos que yo creo que le pasa pues a la mayoría de las personas en su vida, nos pasa que de repente cuando tenemos algún novio o novia que estamos ahí vaya, pues, batallando en la relación, le oramos a Dios. Ay, ojalá Dios puedas arreglar mi relación para que podamos estar juntos y podamos estar bien. Y de repente no pasa que esa relación ya no funciona. O sea, que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vaya, pues ya rompió la relación. Pero no sucede que posteriormente, después de un tiempo, a lo mejor unos años, vuelves a tener una nueva relación con una nueva persona que está todavía mejor. Sí, entonces Dios a veces cumple, pero a lo mejor no cumple como uno lo pide en esa relación original, sino a lo mejor es en alguna otra relación posteriormente y lo menciono esto como ejemplo, pero así obra Dios de repente. De repente podemos pedir algo que nosotros queremos en ese momento y a lo mejor Dios dice, mira, sí lo voy a cumplir, pero tienes que tener paciencia, tienes que tener fe. A lo mejor no va a ser exactamente como tú lo estás pidiendo, pero va a ser a lo mejor un poquito diferente. A lo mejor no va a ser ese trabajo tal cual como tú lo estás pidiendo, pero a lo mejor en un par de años va a llegar algo diferente y a lo mejor todavía mejor. Pero tener fe que pase lo que pase, todo sea para la gloria de Dios. Ujú. Em, no sé si alguien más quiera compartir algo adicional. Perfecto. Bueno, pues en este caso, vaya, pues vamos a terminar lo que es el día de hoy, aquí con lo que es el estudio bíblico. Aquí lo vamos a seguir teniendo lo que son todos los martes a esta hora, que son 8 de la noche, hora del centro del país. Y vamos a continuar leyendo aquí como pues la idea es seguir leyendo lo que es el libro de Mateo por completo y obviamente ya posteriormente poco a poco ir leyendo los demás libros del Evangelio. Pues como siempre, muchísimas gracias a todos aquí pues, por compartir, por apoyarnos con la lectura. Muchas gracias Carolina, Fabiola, Leila, Ruth, Daniel también y Sony. Muchas gracias ahí por su tiempo. Que disfruten el resto de la semana y que les vaya muy bien. Aquí estamos orando. Les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bonitas Bye, hasta noches. luego. Buenas noches. Bye bye. Muchas gracias, hasta luego. Bye.